Esta es la quinta parte ya de esta serie. Jesus dijo, Jesus said, this is the fifth part of it. Y dijo Jesús en esta ocasión, vayan y hagan discípulos. Go and make disciples. Esto fue lo que dijo Jesús, vayan y hagan discípulos. Quiero decirles de que esta fue la última cosa que dijo Jesús. This is the very last thing that Jesus said. Esto fue lo último. Y a lo mejor tú vas a decir, pastor, se acabó la serie. No, este no es el final. This is not the end of this series. Yo estoy predicando cada semana de acuerdo a lo que Dios pone en mi corazón predicar. Es decir, no estamos predicando cronológicamente. That's not the order. I'm speaking as the Lord lead me to bring some of these subjects. So, en esta ocasión vamos a hablar sobre Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Te invito a que abras tu Biblia allí en el libro de Mateo capítulo 28, que es donde está el texto de este día, Matthew 28, capítulo 28. Yo voy a estar leyendo en inglés en español, English and Spanish, in just a few minutes. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí. En esta ocasión estamos ya, decimos, en el último momento de Jesús, antes de ser ascendido. Ya Cristo había muerto. Él murió y resucitó. He was dead and he already rose. And Bible said that he was here, on earth for another 40 days. 40 días pasó Jesús después de la resurrección. 40 days after resurrection. And the Bible also says that he actually, how can I say, he walked around and he appeared to more than 500 people at the time. Jesús se le apareció a más de 500 personas o 500 discípulos o cristianos. Al mismo tiempo, dice el libro de Primera de Corintios, Pablo es el que dice esto. En esta ocasión, ya están los últimos momentos. Jesús le había dicho a sus discípulos que lo esperaran en cierto lugar específicamente, y ellos fueron allí. Jesús entonces, esta fue la despedida. This is the goodbye from Jesus before he actually rose to heaven to be on the presence of the Father. Y dice que en esta ocasión voy a leer a partir del versículo 16 en esta mañana. Estamos, ok, el 8. Este no es el texto correcto que aparece, es 18 y 19, es correcto. Yo voy a leer de todas maneras, no sigan ustedes, no se preocupen por las pantallas en la parte de atrás. Es posible que no esté, es cierto que le falta el 1, es correcto. Gracias. Mira, Manny, tienes una mujer muy inteligente y es ese que le falta el 1, es el 18. Son 18, 19 y 20. Very good. 18, 19 y 20, dice así. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dice entonces el versículo en inglés, el mismo texto en inglés. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth have been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Esta fue en la ocasión, decimos, de que Jesús por última vez, les dice a los discípulos lo que tienen que hacer. Es decir, es una orden a aquellos cristianos. Y dicho de ese paso, allí dice, en este texto bíblico, dice de que Jesús llamó a los 11 discípulos, pero no quiere decir esto de que solamente estaban los 11 allí.
El problema es que los 11 no podían faltar. Es como que de pronto aquí vayamos a hacer algo, a decir algo y los líderes no estén presentes. Los líderes necesitan estar presentes siempre en esta iglesia, no solamente los miembros regulares de la iglesia. En esta ocasión estaban allí los 11 discípulos, más muchos otros más cristianos, es decir, otros discípulos, no solamente apóstoles. Acuérdense, aquellos 11 eran apóstoles y eran discípulos. Para poder ser apóstol, tú tienes primero que ser un discípulo de Cristo. La palabra discípulo significa uno que sigue, un seguidor. Estamos hablando de los seguidores de Cristo Jesús, y ellos eran seguidores de Cristo. Por encima de eso, esos 11 Jesús los hizo apóstoles, les dio una responsabilidad especial aparte de eso. Acuérdense, y yo lo he dicho anteriormente, estos apóstoles no eran pastores. They were not pastors. These 12 apostles, neither one of them were a pastor at all. Ninguno pastoreó una iglesia, nunca, nunca. They were leaders in the church. Ellos eran líderes en la iglesia. Ese es un llamado que Cristo nos hace a todos. Es decir, cuando nosotros venimos a la presencia de Cristo Jesús y creemos en Cristo y confesamos haber creído en Cristo Jesús, tenemos la responsabilidad entonces ahora de ser líderes para otros. De acuerdo a tu personalidad, according to your personality, es como tú vas a actuar. You're going to act according to your personality. And God used every single person. Dios usa a las personas calmadas. Dios usa a las personas agitadas. Decimos agitados, quiere decir en psicología el type A. ¿Dónde está Emily? Emily sabe lo que es eso, porque eso es lo que ella estudia, psicología ahí en la universidad. Y type A, Emily, tú eres type A. I know. Emily es tipo A, claro, tipo A. El type A quiere decir la A, es decir, son aquella gente sanguínea, siempre están haciendo algo. Hay otros que son type Z. Eso no está en psicología, pero, ¿verdad, Emily? Pero se lo ponemos nosotros. Z quiere decir que es siempre el último. Y esos últimos también Dios los usa. Esos son los que se está quemando el edificio y así están. Se quema y ahí voy, ahí vengo. Ellos vienen corriendo. O ellos piensan que están corriendo y cuando llegan a la puerta, vienen así con las lenguas fuera. Y uno se desespera, más que todo la personalidad es type A, ¿sí? de tipo A. Sanguíneos se desesperan. Nos desesperamos porque yo soy type A, ¿verdad, Emily? Emily sabe a lo que me refiero. Uno dice, pero apúrate, ahí vengo. Pero Dios usa a todo el mundo, escucha bien. A los que caminan rápido, a los que caminan lento, a los que son tú no has visto en este canal de televisión de Nature o Discovery también, que ponen a cada rato estas historias de documentales de animales. Hay un animal que se llama el National Geographic, okay, algo como el vago, no, ¿cómo es que le dicen? El perezoso. ¿Sabes que parece, tú lo miras y parece parecido a un mono, es decir, que tiene algunos rasgos de humano porque tiene brazos y todos y patas, pero no camina. Todo lo que hace es arrastrarse. Y él se arrastra y camina. Es más, parece como que tiene un problema en la computadora. Y él hace así, para adelante y para atrás, y da 2 pasos para adelante y 3 para atrás. ¿No lo has visto? Y el otro día yo estaba viendo en la televisión que llegó un tigre y se comió uno. Y se lo comió porque el tipo estaba muy lento. Tú sabes, y el tigre inclusive en este documental que estaba viendo empieza hasta a jugar con él y dice, pero esto parece un muñeco, antes de comerme lo voy a jugar un rato. Y le daba el chance y el tipo no iba para adelante. Hay mucha gente que se los come el tigre. ¿Ok? Sí, eso es lo que pasa. Entonces, tenemos que estar alerta. ¿Por qué te digo? Porque esto es un llamado de Jesús. Un llamado de Jesús para todos los cristianos. No importa para quién. No importa si tú tienes una personalidad o otro. Mira, Dios usa aún a las personas que tienen mala
Mal carácter. Algunos que usted dice, este tiene mal carácter, pero la gente de mal carácter se identifican con otras personas también. Es más, te voy a decir algo bien curioso. Tú sabes de que las parejas, los matrimonios, generalmente son personalidades opuestas. Claro. Imagínate una persona sanguínea, una mujer sanguínea con un hombre sanguíneo, se tiran los cacharros por la cabeza. Es lo que sucede. Entonces, generalmente vas a ver, si la mujer es sanguínea, el hombre le dicen en México mandilón, ¿verdad? No siempre, pero bueno, eso pasa mucho. La mujer le dice, vete a lavar los trastes. Yo voy a ver la televisión, la telenovela, ahorita vengo. Y ahí va el hombre a lavar los trastes. Eso pasa mucho ahí, ¿ves? Pero si la mujer es sanguínea y el hombre también, y la mujer le dice, vete a lavar los trastes, le dice el marido, dile a tu abuela que lave los trastes. Si tú no lo quieres lavar, díselo a tu abuela, pero yo no voy a lavar nada. Entonces ahí empiezan las tirantes. Generalmente, los matrimonios son de dos personalidades combinadas, opuestas, y se combinan para mantener un balance. Digo esto para que entiendas de que Dios usa a todo el mundo. De la misma forma que lo hace en el matrimonio, lo hace en la iglesia y lo hace en este tipo de aplicación, porque cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, habla ahí de tres cosas muy importantes. Yo creo que tú escuches esto. Y yo me voy a ir para atrás para el texto bíblico en español. Un segundito, allí dice, por tanto vayan y hagan discípulos. Vamos a analizar ese versículo 19 primero. Por tanto vayan. La palabra vayan, estamos hablando de una acción. Es decir, acción, vayan es de ir, de moverse, de hacer algo. Si tú estás interesado en trabajar en trabajo misionero, hacer trabajo misionero, tienes que empezar aquí primero. En el día de mañana, lo dije anteriormente, yo viajo hacia Wilmington a visitar a Andrea Cruzelli, a la nueva iglesia CC Vida, allá, y es posible que a partir de ahora pues esté yo ocupado en viajar de vez en cuando a visitarlos y a supervisar el trabajo que ellos están haciendo porque están bajo nuestra cobertura. Pero además de eso estamos también trabajando con otras iglesias. Tenemos una iglesia que estamos ayudando en México, allí en el área de Mazatlán. Tenemos dos ofrecimientos en este momento. Es para ayudar a una iglesia que está en Honduras y hay otra iglesia también en El Salvador. Yo estuve en El Salvador hace algunos años atrás, donde comenzamos también una iglesia allá en un lugar muy remoto y todavía está la iglesia allí. Digo esto porque vamos a estar envueltos, es decir, ahora CC Vida entra dentro de un nuevo nivel, un trabajo, una etapa de trabajo misionero, además de estar ayudando a algunos de los misioneros y pastores en necesidad en Cuba, por ejemplo, que estamos haciendo a través de este nuevo puente cubano que se llama Emanuel, así se llama, para ayudar a algunos de los pastores, iglesias en Cuba que están muy necesitados. Dicho sea de paso, quiero decirle a la iglesia, a aquel pastor que estuvimos hablando aquí orando por él hace 2 semanas atrás, Armando, su esposa tuvo un trasplante de riñón y el esposo, ambos ya salieron del hospital esta semana. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que él había estado en un accidente? Los dos están en casa, pero imagínense, los dos están en casa pero en recuperación. O sea, ahora se le está ofreciendo la ayuda a algunos hermanos para poder cuidar del pastor y de su esposa, que ambos están pues afectados de salud. Pero con nuestras ofrendas aquí, de la ofrenda que entra, cada vez que tú pones allí tu donación, tu diezmo en el plato de la ofrenda, cierto % de esa cantidad lo usamos para poder sostener y ayudar a estos misioneros y a estos lugares afuera. Nosotros tenemos que estar pendientes también de eso. Cuando hablamos de vayan y hagan, el ir requiere también necesidades, es decir, hay un costo para poder ir. Mañana cuando yo vuelo, pues hay que pagar viaje de avión y otras cosas más y materiales que le estamos llevando a Andrea Cruzelli y hay un costo envuelto. Cuando mandamos Biblias a alguna de estas iglesias o misioneros, cuando se le envía una ayuda cada mes allí para poder ayudar en el sostenimiento de esta gente, pues todo esto quiere decir vayan. Ahora, muchos de ustedes quizás físicamente no pueden de caminar, pero pueden ayudar entonces ¿con qué?
con su ofrenda. Pero otros sí, de todas maneras lo hacen con la ofrenda y van. En algunas ocasiones hay personas que me dicen, pastor, yo quisiera ir a un viaje misionero. Y yo les pregunto, ¿tú has ido a algún viaje misionero anteriormente? No, nunca. Ok, entonces si no has ido nunca, tienes que envolverte primero aquí en la iglesia en trabajo misionero. Por ejemplo, si tú quieres ir a México con nosotros, porque vamos a visitar a la iglesia en México, ahí en Mazatlán. Si tú quieres ir a ese viaje misionero con nosotros, y hay iglesias que van, hay veces cada 2 o 3 meses a algunos de estos viajes, ¿ok? Tú necesitas primero, ¿sabes qué? Juntarte acá con Clemencia e irte a visitar allá al Little México. O aún el lugar donde vive Clemencia, que hay muchos mexicanos allí, ¿verdad, Clemencia? Entonces, si tú no has trabajado con los mexicanos aquí primero, tú no estás listo para ir a trabajar a México. ¿Tú entiendes lo que estoy tratando de decir en este día? Mira, Dios nos ha traído la gente a nuestra ciudad y a este país para nosotros comenzar a ministrarle aquí y conocer a la gente. Cuando yo me acuerdo que fui a El Salvador, hubo un viaje que hicimos Salvador, Honduras y Nicaragua, y yo nunca había estado en esos países anteriormente. Y lo primero que hice fue juntarme con los nicaragüenses, con los hondureños y con los salvadoreños. En la iglesia que yo pastoreaba en aquel tiempo había una gran comunidad salvadoreña y nicaragüense. De hecho, en aquel tiempo eso era en San Francisco, en California. Estos dos grupos eran bastante predominantes en la iglesia. Entonces, pues yo comía mucha pupusa y el arroz pinto de los nicaragüenses. Y tú sabes, estaba más o menos, conocía lo que estaba pasando con la comida. Entonces me empecé a juntar con ellos para conocer sobre su cultura, sobre cómo pensaban. Empecé a visitarlos algunos de ellos a su casa para ver cómo es que vivían, qué hacían, qué tipo de música escuchaban, toda una serie de cosas. El español o las cosas que yo decía quizás para muchos de ellos no era exactamente lo mismo también. Entonces uno tiene que empezar primero a meterse dentro de la cultura de ellos. Y después entonces dije, vamos ahora de viaje y fuimos a estos 3 países. Y con todo eso, al llegar allí, me llevé tremendo chasco. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, tú lo sabes, cuando nosotros venimos a los Estados Unidos, no importa de dónde tú vienes, te empiezas entonces a hacer medio gringo aquí. Lo primero que empiezas a hacer es mezclar el idioma. Empiezas a mezclar inglés y español. And we're not talking about Spanglish. No es un Spanglish necesariamente. Es eso de que la carpeta. ¿Qué carpeta? Es la alfombra. ¿Me entiendes? Las brecas. ¿Qué breca? Es el freno. Freno o break, no brecas. Pero la gente empieza a hacer unas mezclas de esas que uno dice, ¿sabes? Y bueno, nos exponemos todos. Yo también a veces que de pronto hago una mezcla y digo, ¿cómo se dice esto? Porque la palabra no lo uso mucho en español, tengo que usarla en inglés o viceversa. Y entonces uno empieza a mezclar. Es decir, que aun cuando nosotros llegamos a los países nuestros, nos vamos a dar cuenta que las raíces nuestras en nuestros países, no importa de qué país tú seas, es pura. Entonces aún todavía uno tiene que ir a conocer otras cosas diferentes. En el primer viaje que yo fui a El Salvador, por ejemplo, traté de escoger allí en el área, porque era un área bastante remota, ¿okay? Dentro del campo, y en el pueblito más cerca, yo traté de buscar, la verdad, el mejor hotel que encontramos. Encontramos un hotel que nos gustó mucho, me acuerdo que se llamaba El Mandarín, muy colorido afuera, muy bonito. Ay, me gustó este hotel, vamos a quedarnos aquí. Sencillo. Pero yo no me había dado cuenta, no sabía que en ese hotel no había agua caliente. No había agua caliente. Y entonces no era ningún problema para los que vivían allí, no había ningún problema. La gente que vive en aquel pueblo, muchos de ellos no saben lo que es el agua, bañarse en agua caliente como nosotros. Y cuando yo abro aquel agua en la ducha, en el baño, y yo la daba para acá y para allá y nada, todo frío, yo cerré, espérate, me vestí de nuevo, salí allá al manager, oye, tengo un problemita ahí que no hay agua caliente en el cuarto. No hay ahora, dice, no, ni tampoco mañana va a haber agua caliente. ¿Cómo? Dice, nosotros no tenemos, se rió. ¿Tú eres gringo? No, yo soy cubano, pues igual, dice, no, aquí no hay agua caliente. Te tienes que bañar, ¿qué voy a hacer? Ya estaba ahí ya. Eso eran bañitos, tú sabes de eso de así. Ajá. Sí. O la cabeza. Y después el agua que te corría por el cuerpo, pues ni modo. Así fue. Entonces, allí estuvimos 15 días en ese primer viaje. Y nos tuvimos que adaptar, es decir, a agua fría.
Y papá, había que bañarse todos los días ahí, sí, porque es que sudor, qué calor, como uno sudaba en aquel lugar. Entonces había que bañarse. Nada, fue algo que, tú sabes, yo dije, Señor, cuando yo entré, dije, Señor, gracias por el agua caliente en mi casa. Aquí no hay, pero gracias por que a ver si el Señor, por mi agradecimiento, ha sido un milagro, no pasó nada, pero, ¿sabes? Esto es parte de esto, cuando Jesús dice, vayan. Yo creo que tú sepas, es una orden. El ir no significa ir de acuerdo a nuestras comodidades. Cuando Jesús nos llama a nosotros a ir a predicar el Evangelio, tenemos que ajustarnos a lo que Dios presenta. Hay un tipo de llamado. El primer llamado aquí es para ti y para mí como creyente. A todo el mundo, tú, escucha bien, tú estás siendo llamado por Jesús para compartir el Evangelio con otras personas. Si no puedes ir afuera, ve aquí. Te vas a, como digo, júntate con mire, a Clemencia le decimos aquí en la iglesia, ¿saben cómo le decimos? La misionera. Porque Clemencia anda hablando a la gente y trae gente y ta. Ahora tenemos un nuevo misionero por ahí, no lo quiero mirar, muy bueno, que trae gente, y hace falta que tú traigas gente, que invites amigos y demás también. Pero habla con Clemencia y ella te va a presentar a mucha gente que ella conoce, algunos que viven allí donde ella vive, no tienen carro, a lo mejor tú pudieras ayudarle a venir a la iglesia y puedes compartir el Evangelio con esas personas también. Nosotros tenemos cosas buenas que compartir. Número uno, tenemos una salvación. Escucha bien, porque Jesús nos salvó. Esa salvación nos da a nosotros seguridad. Eso quiere decir que por muy mala la cosa que esté, nosotros sabemos que algo bueno viene mañana. De seguro, que no es ni del gobierno, ni del seguro social, ni de la economía, ni del banco. Algo bueno viene que Dios tiene reservado para mí personalmente. Dios lo tiene para mí, es parte de mi bendición. Eso tú lo compartes con la gente también. Pero entonces hay otras cosas, hay un paquete muy grande, salud, es decir, sanidad, bendición espiritual, bendición emocional, bendición y cuidado en el matrimonio con nuestros hijos. Eso que hicimos aquí de traer a los pequeños hace un rato atrás y ponerlos en las manos de Dios para que Dios los cuide, los bendiga y los guíe también. Muchas cosas que nosotros tenemos para compartir con la gente. Escúchame, cuando nosotros vamos a viajes misioneros, la gente se imagina que en muchas ocasiones para ir hay que estar dando dinero a la gente o cosas. Ayuda el que uno le dé algo a algunas personas. Tú sabes, tú llegas a algunos lugares donde vamos a ver a niños caminando descalzos, jovencitos que tienen 10 y 12 años y nunca han usado un par de zapatos. Y tú les regalas un par de zapatos y aquello es, no importa si son viejitos, aquello es un regalo tremendo. Nosotros hemos estado en algunos lugares donde tú les regalas a los niños caramelos o chicles y es una locura. Yo tengo un video, no me hubiera gustado quizás haberlo puesto hoy, pero en un viaje misionero en Sudamérica, donde después que acabamos el servicio allí, tuvimos un servicio afuera, abajo de los árboles y demás, habían unas 100 y pico personas. Muchachos, cuando acabo el servicio, yo saco una bolsa de caramelo para dárselo a los niños. ¿Para qué hice aquello? Casi me matan aquellos muchachos. Y había uno filmando y decía, mátalo, dale. Y tú sabes, y a todos los muchachos cayéndome arriba. Y yo decía, pero parecían... Yo estaba asustado. De la cosa fue que me arrancaron la bolsa de las manos, parecía una piñata aquello, y los caramelos volando por todos lados, porque unos caramelos para aquellos niños es súper preciado. Los niños nuestros los dejan pegados en los muebles, en la alfombra, lo chupan un rato y después lo tiran, ¿verdad? Y estos no. Los adultos cogían los caramelos, ¿saben lo que hacían? Se lo echaban al agua para diluirlo y darle un poquito de sabor al agua como si fuera un refresquito o algo así. Decía, wow, nosotros hay veces que no apreciamos lo que tenemos que Dios nos da. Cuando tú vas a compartir el Evangelio con esta gente, mira, es mucho más que el hablarle de Cristo. La presencia tuya y mía bendice a la gente. Porque yo creo que tú recuerdes esto. Si tú estás aquí en este día hoy, es porque alguien te bendijo a ti también con la presencia de Dios. ¿Quiénes de ustedes en este día, sin mencionar nombre, se acuerda de la persona que compartió el Evangelio contigo? Yo me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Good. Unos cuantos se acuerdan. ¿Quién fue quien por primera vez vino y te dijo? Puede ser un pastor, puede ser un amigo, puede ser quizás mamá y papá. ¿Sabes? Vinieron a ti y te dijeron, oye, déjame hablarte de Cristo Jesús. Yo quiero decirte una cosa en esta mañana. Nunca se te olvide el nombre de esa persona. Nunca. Trata siempre de recordarlo. Es más, si tú puedes, haz contacto con esa persona y agradécele, dile, oye,
Si está vivo, por ejemplo, si no está vivo, déjalo en contacto hasta ahí, ¿no? Oye, te quiero dar gracias y gracias porque tú fuiste la persona que Dios usó y te decidiste a hablarme a mí de Cristo Jesús. Estamos hablando de ir. Este ir o vayan es lo que nosotros entendemos bíblicamente hablando. Es una palabra que hemos adaptado al idioma nuestro, que es evangelización o evangelizar. El proceso de ir es lo que se llama la evangelización. Pero en el evangelio es el mensaje que le vamos a dar. Pero desde que tú sales de tu casa, es más, desde que tú comienzas a pensar, decir, yo voy a responder que sí al llamado de Jesús y voy a ir, y no solamente porque hay mucha gente que lo dice, pero las buenas intenciones no son suficientes. Vayan es acción, ¿ok? Pero desde que tú comienzas esa acción, ya tú estás entrando entonces dentro del evangelismo. Yo llevé a mi hija Olivia la primera vez a un viaje misionero a los 6 años de edad, 6 años. Digo esto porque los niños pequeños también pueden trabajar en trabajos evangelísticos si se entrenan correctamente. Creo que lo conté en una ocasión aquí, ese primer viaje que hicimos ella y yo, fuimos a un lugar desértico y después de visitar a algunas personas y regalar algunos nuevos testamentos y demás, traía tanta cera, había como unos 115, 120 grados de temperatura afuera y era tanto el calor que encontramos un pedacito de agua, un poquito de agua, y créanmelo, dije, lo tengo que hacer. Tiré aquello así al piso allí y me acosté como los perritos a tomar agua así de aquel charco de agua que había. Hay veces que uno tiene que sobrevivir de todas maneras, es necesario hacerlo. Y ahí uno le da gracias otra vez a Dios, Señor, gracias por el agua que tengo en casa. Ahora aprendemos a no hacer eso, sino llevamos nuestras botellitas de agua, uno va listo, pero mi primer viaje yo no iba necesariamente listo. Ahora a mi hija le sirvió tremendísimamente a los 6 años, porque ahora en estos momentos ella va a África de misionera y se monta un avión de aquí a allá al país que vaya. Generalmente hay unos viajes que van a la ciudad de Botswana en Centro África y de ahí uno hace contacto, porque eso se hace todo desde aquí, con misioneros que están allí y ellos te van a buscar y te van a buscar. No te van a buscar en un carro, como hacemos aquí. No. Cuando te van a buscar, te montas en un camión de puercos. ¿Cómo que? Sí, de puercos. Sí, un camión. Camión de esos. Algunos de ustedes quizás no están acostumbrados a eso. Yo en Cuba anduve en muchos de esos camiones en el campo, José, ¿verdad? ¿Te acuerdas también? Es decir, y de vaca y todo lo demás, en lo que sea. En algunas ocasiones los camiones solamente para transportar a un grupo de personas, pero en muchas ocasiones si no hay, el transporte está difícil, hacen una división y tú ves a los animales de aquel lado y tú parado aquí atrás, clink. 30 horas. 30 horas de Botswana a este pueblito. Tenemos videos y esas cosas de esos viajes. 30 horas. Es decir, mira, 30 horas es como ir de aquí a Texas o más. Como ir aquí a Texas. Imagínate tú en un camión. Te das sueño, te cansaste, haces así, te tiras ahí porque todo es tierra y donde puedas descansar. Déjame decirte una cosa, cuando tú estás cansado, tú duermes donde sea. Te olvidas de la cama y de la almohada y de la peste y de todo. Cuando tú entiendes de que Jesús te llamó, pero si yo pusiera aquí algunos de esos videos, te vas a quedar asombrado. Cómo los misioneros llegan a esas áreas y los niños ya saben que los misioneros llegan. Yo creo que tú entiendas, los niños llegan primero, pero a través de los niños se le habla a los papás también. Y uno comparte el evangelio con ellos y le lleva cositas, les enseña música y esa gente recibe a Cristo Jesús. Cuando tú te decides a evangelizar, a ir, cuando tú le dices a Jesús, sí, yo voy a ir, y tú das el primer paso, ya el Espíritu Santo va delante de ti hace rato. Hace rato. Yo siempre oro de esta forma, Señor, que tu Espíritu se adelante cuando yo voy a visitar a alguien y prepare la situación y la condición en aquel lugar y la condición de la gente y el corazón de la gente. Y te quedas asombrado. En el año 1998 estábamos en un pueblo que se llamaba Chelanguera, en Centro Sudamérica. Y mi primer viaje a aquel lugar había sido en medio de la presencia de la guerrilla. De hecho, en los primeros años aquel era un pueblo muy bonito, en el medio de las montañas tipo español, inclusive las casas y demás, el edificio del centro, que era como si fuera un tipo de bodega, del lugar donde la gente iba a comprar un mercado, tenía un estilo parecido a aquellos de ustedes que conocen aquí la figura del
del Álamo en Texas. Un estilo así más o menos parecido. Mi segundo viaje a aquel lugar, ya la guerrilla había pasado por allí y aquello había quedado destrozado y medio. Pero encima de eso vino el huracán Mitch en el año 98. Y los habitantes de aquel pueblo, por la cuestión de la guerrilla, los hombres andaban con machetes, todos. Habían más hombres que mujeres. Y cuidado, porque llegar allí, si tú le caes mal a alguien, tenías un tremendo problema. Y en aquella visita, cuando nosotros fuimos a aquel pueblo, íbamos 5 personas, que yo había llevado de mi iglesia como un equipo de evangelístico. Éramos todos hombres. Dormíamos en unas casas de campaña, porque ahí no había lugar donde quedarnos, y encontramos un pedazo en el campo que limpiamos allí y armamos una casa de campaña que llevábamos. Y en ese tiempo yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de ministrar a aquel pueblo, pero primero a través de trabajo. Ellos no tenían agua potable y nosotros ayudamos a hacer una conexión de unas tuberías de PVC desde una manantial hasta aquí abajo al pueblo. Yo tengo videos y fotografías de ese viaje. Y hay una fotografía donde yo estoy sentado en un taburete. ¿Quién conoce ustedes ese concepto de taburete? Cuando tú te recuestas para atrás, que es de madera de esa fuerte. No, es una silla, pero de madera toda sólida, le dicen algunos taburetes. Y yo estaba recostado así para atrás, en el centro en ese edificio, le digo, muy histórico. Y allí estaban aquel día el ejército, el ejército nacional del país. Y entonces, cuando ellos llegaron a decir lo que tenían que hacer al pueblo, el líder del pueblo, con un machete, yo sé que tú verás que ellos eran tipos salvajes. El hombre le dijo a los militares, a la policía o al ejército: ustedes no van a decirnos aquí lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo estaba recostado así atrás y yo estaba pensando entre mí, esto se puso bueno. Yo quiero ver qué va a pasar aquí, porque ahorita se van a empezar a pelear el ejército y los campesinos. Y yo estaba como un espectador allí. Y dice que era el jefe del pueblo, como el alcalde. Ellos se llaman, ellos propios se nombran, ¿no? Ustedes no van a decirnos aquí lo que tenemos que hacer. El que nos va a decir aquí que lo tenemos que hacer es el pastor. Y cuando yo escuché aquello, yo dije, pastor, digo, ¿hay otro pastor aquí? Y cuando el tipo me miró a mí, yo me acuerdo que yo me incorporé y le digo, wait a minute, ¿tú estás hablando conmigo? ¿Yo? ¿Tú? Sí, tú. Digo, pero yo no vivo aquí. Yo no soy de este pueblo, yo nomás que vine a ayudar. Dice, usted es el que nos va a decir lo que tenemos que hacer. Digo, aquí hay un problema. Y entonces imagínate, estaba el ejército nacional y otros rebeldes con machete, y yo en media hora, pues, al pastor lo van a coger aquí ¿cómo se dice? Conejillo de India. Ahorita me hacen fricasé de conejo también ahí. Soy, bueno, ok. Y los otros 5 que andaban conmigo, uno hablaba español, los otros eran gringos, americanos. Eso no sabían ni qué estaba pasando. Y yo me acuerdo que yo a Marco, porque el que se hablaba español se llamaba Marco, le dije, Marco, callito, tú no digas nada de lo que está pasando aquí, porque estos gringos se nos van a asustar y se nos van a mandar a correr. Espérate. Digo, ok, vamos, hacemos un trato, yo les voy a decir lo que vamos a hacer. Esta gente, el pueblo despidió al ejército nacional y el ejército se fue, venían en su chip y todo, se fueron, ahí están, hay fotografías de ese viaje. Y cuando se fueron, entonces el hombre me dijo, ok, pastor, ¿qué hacemos? Digo, te voy a decir por dónde vamos a empezar. Hoy, aquí, a las 7 de la noche, aquí en este lugar, todo el mundo reunido, todo el pueblo. El pueblo tenía ciento y pico personas, no era un pueblito, porque aquello había acabado, entre la guerrilla y el huracán. Nos vemos aquí. Y yo me fui con Marco y con los americanos, entonces ahora sí le dijimos a los americanos lo que estaba pasando, le explicamos a ellos. Tenemos que orar, porque esta es la oportunidad que Dios nos ha abierto. Habían pasado ya 2 semanas, como unos 10 días, y hasta ese momento, escucha, hasta ese momento nosotros no le habíamos hablado a nadie de Cristo Jesús. Presta atención. El evangelismo tiene diferentes estrategias. Hay personas que ya están listas por el Espíritu Santo y tú vienes y oras con la persona y le hablas de Cristo y la persona dice, sí, yo quiero recibir a Cristo. Pero hay otra gente que no. Hay otras personas que tú tienes que darle tiempo al Espíritu Santo. Mi trabajo no es el hacer el trabajo del Espíritu Santo. Mi trabajo es el responder a Dios y decir, sí, yo voy a ir. Y ser sensible a lo que Dios está haciendo en aquel lugar.
Y cuando aquel hombre, porque cuando entramos allá al principio, 2 semanas antes, la bienvenida no fue buena, déjame decirte, no fue buena. Y acercarnos a la gente, todo el mundo estaba como, ¿y estos a qué vienen? A lo mejor vienen a aprovecharse de nosotros, pero cuando vieron de que nosotros traíamos medicinas para los enfermos, y IVs, y si te contara, yo tengo, te digo, hay fotografías de todo esto, mira, un doctor que vino voluntario allí con su enfermera de la capital, y la enfermera se enfermó la primera semana. Y cuando yo llegué tenía puesto un IV, un suero. La enfermera, acostada en una hamaca, eso no es cama, hamacas, puras hamacas. Y yo estaba allí y aquel hombre le sacó la aguja a la enfermera, la limpió así con un algodón y se lo puso otro. Y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo me le acerco al doctor y digo, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo? Y dice, sí, es que no tengo más, es la única aguja que tengo. No había ni alcohol, agüita. Y dije, esto no puede ser. Y yo me acuerdo que corrí al pueblo enseguida a llamar por teléfono a California. Y yo tenía aquí 3 médicos en la iglesia. Tengo este problema, rápido. Pero enseguida, ¡bum! Y me mandaron para allá por TACA. Hicimos un arreglo con ellos. Nos mandaron cajas de medicina. Cuando yo llegué allí, que me llamaron por teléfono del pueblo, ya está todo listo. Y fui allá. Bueno, por teléfono no, aquello es mensajero, tú sabes. Los mensajeros que usan. Ajá, sí, ese es el email de aquel tiempo. Anyway, yo fui para allá y recogí las medicinas. Y cuando llego como los 4 o 5 días después pasaron, y yo le entrego a aquel médico, le pongo en las manos cajas de medicina. El hombre no lo podía creer. Mira, lloraba como niño chiquito, ¿qué es esto? Yo nunca había visto tanta medicina junto. Digo, pues aprovecha. Jeringuillas, alcohol, todo lo necesario, lo básico para un botiquín allí para los enfermos en aquella ocasión. Te digo, no habíamos hablado todavía de Cristo Jesús. Escucha bien. Nuestras actitudes hablan de quién es Jesús. Si tú le dices a la gente, Dios te ama, asegúrate de que tú los ames. Y junto con eso tú tienes que estar dispuesto a que esa persona vea la persona de Jesús, la actitud de Jesús en ti. Bueno, ese día, a las 7 de la noche, cuando llegó el pueblo allí, todo el pueblo, niños, adultos, todo el mundo en aquel lugar, todo el mundo parado. Y yo le dije, habíamos estado orando ese día, esa tarde, estos misioneros y yo, orando toda la tarde para el momento de esa reunión en la noche. Y yo me dijo, ¿y tú qué le vas a decir que va a hacer? Digo, yo le voy a predicar de Cristo. Si tú y yo, nosotros no podemos hacer nada aquí, nosotros no somos políticos, yo no sé cómo, imagínate si me tocara a mí reconstruir este pueblito aquí, ¿por dónde empiezo? No sé, yo soy pastor, yo no soy político. Pero yo sí sé lo que voy a hacer, yo sí sé hacer el trabajo de la iglesia. Y llegamos allí y yo le dije a aquella gente, mire, nosotros vinimos aquí a ayudarles a ustedes, pero con un propósito principal. Y el propósito es compartir con ustedes de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús les puede ayudar a ustedes a salir de todo esto. Enseguida salieron algunos así como, ¿cómo que Cristo Jesús? Porque claro, ahí había una iglesia católica y un sacerdote. De hecho, sea de paso, la guerrilla pasó y se eliminó al sacerdote, fue el primero. Y entonces, claro, y tumbó la iglesia y aquello fue. Entonces, esto ahora, ¿con qué sale este? Y yo tenía aquellos hermanos, yo se lo dije, le dije, Marco, desde que yo empiece, tú tienes que empezar a orar allí y los gringos igual orando. Déjeme decir una cosa. Ese día yo presenté y yo prediqué. Y yo cogí la Biblia y le prediqué a aquella gente. Un mensaje corto, no recuerdo ni qué texto bíblico usé, no me acuerdo. Pero cuando yo dije ese día, ¿habrá alguien aquí en este lugar que quiere levantar su mano diciendo, yo quiero recibir y creer en Cristo Jesús? Escúchame. No hubo una mano que yo viera abajo. Todo el mundo hizo así y levantó la mano. El pueblo entero. En ese lugar, en este momento, hay una iglesia que nosotros establecimos ahí hace 12, 13 años atrás, en 1998, en aquel pueblito. Y si ustedes ven ese pueblo ahora, se asombran. Yo regresé después, en 2 ocasiones, después de esa, y yo decía, wow, ¿qué es esto? En el primer viaje llevamos una bomba de agua, y después llevamos un generador eléctrico pequeño para poner algunos bombillitos así, pequeño, uno de 5,000 watts, no es a pensar que nada de eso de gasolina para por la noche, en las emergencias. Pero aquel pueblo solo empezó a reconstruir aquel lugar. La mayoría de las personas en ese lugar ahora son cristianos y van a esta iglesia. Cuando hablo de iglesia, yo creo que tú entiendes la iglesia allí. La iglesia allí son 4 palos y un par de pencas arriba, más nada.
y la gente sentada en banquitos esos de madera que uno mismo hace, y cuando no, una piedra, lo que sea, y la gente va. Allá no hay que estar mandando ni email, ni Facebook, ni hermanito, ni anunciando el servicio en la iglesia. La gente va. El Espíritu Santo ya empezó a hacer el trabajo entre esas personas. ¿Tú entiendes cómo funciona esto? Cuando nosotros somos sensibles y vamos y empezamos entonces a compartir ponme el texto para atrás en español que estábamos. Gracias. Cuando estamos allí y nosotros vamos a hacer el trabajo del Señor, el Espíritu Santo se adelanta a nosotros y hace lo más difícil. Lo más difícil es el traer el convencimiento al corazón de la persona. Eso no lo hacemos tú y yo, eso lo hace Dios. Si tú no eres capaz de, cuando yo te hablo y te predico y te leo la Biblia, si no pasa nada en ti, si esto no hace nada en ti, yo no lo voy a hacer. No hay palabras que yo te diga, por muy inteligente, por muy sabio que uno sea, no hay nada, ni nadie que tenga mayor poder que la palabra de Dios. Inmediatamente entonces después venimos entonces a lo que se llama, es decir, ahí empiezas a hacer discípulos. Eso quiere decir, cuidado, el hacer discípulos no es un proceso de clase. Hay una clase que nosotros tenemos que es discipulado, pero en realidad eso es parte del evangelismo. La persona recibe a Cristo y automáticamente se hace un seguidor de Cristo, es decir, un discípulo. No somos discípulos, la gente no se hace discípulos nuestros. ¿Son discípulos de quién? De Jesús, de Jesús. Porque empiezan a seguir a Jesús. Claro, yo quiero que tú entiendas esto. Los nuevos creyentes que no conocen a Cristo no van a seguir a Cristo desde el primer día. ¿A quién tú crees que van a seguir? A ti y a mí. Es decir, cuando una persona viene al conocimiento de Cristo por primera vez, tú y yo somos sus líderes. Y ellos nos van a seguir a nosotros. Según lo que nosotros hagamos es lo que ellos van a hacer. Como tú hables, ellos van a hablar. Si ellos ven de que tú dices malas palabras, ellos van a decir, pues malas palabras está bien. Porque este es cristiano, yo supongo de que, y van a decir lo mismo. Tú sabes que las malas palabras no son buenas. Entonces tengo que quitar las malas palabras de mi vocabulario. Mira, no le tienes que decir necesariamente a la gente, no digas malas palabras. Ellos van a ver que tú no las dices y dicen, uy, este no dice eso. Y si de pronto uno dice una, tu acción, tu reacción, tu cara, claro, no te pongas así como que, ¿qué dijiste? No le rías. El chiste, entonces, ellos enseguida, ¿qué hacen? Dicen, esta palabra parece que no es correcta. Solitos la quitan. Nosotros venimos a ser el modelo de las personas que nos siguen, pero es un proceso. Pero entonces el apóstol Juan dice que nosotros tenemos que aprender, dice, a menguar. Dice así, dice, yo voy a menguar para que Cristo Jesús, ¿qué? Crezca. Eso quiere decir de que entonces yo no voy a hacer tú sabes, sígueme a mí, haz lo que yo digo. No, entonces, espérate. Déjame decir una cosa. Ahora tú tienes que hacer no lo que hago yo, tú tienes que hacer lo que dice Jesús. Entonces no le empezamos a dar nuestras opiniones. Mira, la palabra dice tal cosa. Y cuando tú empiezas a mencionarle lo que dice la palabra de Dios, la gente entonces empieza a seguir a Jesús. Claro, asegúrate que lo que yo le estoy enseñando o lo que tú le estás enseñando va de acuerdo a lo que tú estás haciendo. Hay un dicho que dice ahí, no como algunos que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿entiendes? Sabemos que eso no es aplicable. Si tú quieres verdaderos discípulos de Jesús, entonces asegúrate de que tú estés haciendo lo que Jesús dice que haga. Y entonces después dice discípulos de todas estas, a todas las naciones, cuidadoso, a todas las naciones, a todo el mundo. Hay personas que tienen problemas de ir a algunos lugares a predicar el evangelio, o algunos grupos. Aún aquí en este país. Hay algunas personas en los Estados Unidos de ciertos países, y cuando digo de ciertos, de todos los países, que tienen problemas en predicarle, por ejemplo, algunos cubanos quizás que tienen problemas de predicarle a un mexicano, a un nicaragüense, o por decir algo, ¿no? O un colombiano a esto, o un mexicano predicarle a esto. No, porque yo mejor a los míos. Hay muchas iglesias en los Estados Unidos que tú llegas y se llaman Iglesia Evangélica Cubana, o Iglesia Evangélica Puertorriqueña, o venezolana, o mexicana. Hay en Estados Unidos hay algunos lugares donde tienen esos nombres que no son muy aplicables. En realidad la iglesia cristiana es iglesia cristiana en general sin ser cubano. Pablo lo dice. Dice, nuestra ciudadanía es del cielo. No es de los países nuestros ya. Aquí en esta iglesia que hay diferentes nacionalidades y demás, aprendemos
de que nos llevamos todos bien y tenemos que hacerlo. Y empezamos a decir los países para conocer las culturas cuando presentamos a alguien por primera vez. Pero nos vemos todos como parte de una sola familia porque hemos discipulado a todas las naciones. Y entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos. Mira, el bautismo no es un invento de los pastores. El bautismo no es un invento de la iglesia. El bautismo es un invento ¿de quién? ¿De quién? Bien interesante. Esa es una pregunta buena, ¿verdad? En realidad, históricamente hablando, el bautismo fue un invento de los judíos. No fue ni de Dios. Históricamente hablando. Cuando Jesucristo nació, ya los judíos practicaban el bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión comenzó más o menos en lo que se conocen los 300 años de oscuridad. No de oscuridad porque no había luz ni nada de eso, sino se llama oscuridad en cuestión de conocimiento, de información bíblica, por así se llama, de oscuridad, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateos. En la Biblia pasaron aproximadamente 400 años y no hay nada que se conozca que se haya escrito divino en ese tiempo. En ese tiempo los judíos empezaron a bautizar. Se bautizaban cuando ellos reconocían de que eran pecadores y querían hacer un compromiso nuevo delante de Dios, se bautizaban. Entonces viene Jesucristo después, cuando Cristo nace, al mismo tiempo viene Juan el Bautista, que tú sabes que era primo hermano de Jesús, no era cuestión de negocio familiar ni nada por el estilo, sino que fue así, eran primos hermanos. ¿Okay? El pueblo chico, mucha gente en pueblo chico la mitad de la gente son familia. Pero, así que Jesús y Juan el Bautista eran primos hermanos. Y Juan el Bautista venía bautizando también en el bautismo de la práctica judía, porque era la práctica. Pero entonces ahora Juan el Bautista se había convertido reconociendo que Cristo Jesús, quien era su primo hermano, era el Mesías, el Hijo de Dios. Y venía enseñando a la gente ahora, dice, yo los bautizo en agua, pero ese que viene atrás te va a bautizar en el Espíritu. Y dice también en fuego, no quiere decir que te va a caer candela arriba, nada por el estilo, es una frase, atención, es una frase, es un significado, porque el Espíritu Santo se manifiesta como simbolismo a través del fuego, por eso quería decir. Es decir, tú no haces nada con bautizarte en el agua si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador. Por eso nosotros no bautizamos a los niños, porque los niños chiquitos nunca han tenido un encuentro con Cristo. Pero si tú crees en Cristo, lo recibes y crees en Él, entonces estás listo para bautizarte. El bautismo nos salva, dicho sea de paso. El bautismo es un simbolismo. Si yo he creído en Cristo Jesús, entonces ahora me voy a bautizar como símbolo de haber seguido a Cristo Jesús. Toma el mismo lugar, ¿sabes de qué cosa el bautismo? Del matrimonio, de la boda. Tú te casas con tu esposo, ¿por qué? Porque te comprometiste, porque lo amas y te comprometiste. Entonces ahora públicamente te comprometes y dices, tú estás haciendo una manifestación pública diciendo, yo me he comprometido con mi esposa, yo la amo y yo quiero que ustedes sepan públicamente de mi compromiso con mi esposa. El bautismo es exactamente lo mismo. Yo no empiezo a amar a mi esposa el día que me casé. Ni el día que me casé, entonces le voy a ser fiel. Ni a partir de, es decir, se supone que todo eso comience desde antes. Con Jesús igual. Desde que tú crees en Cristo Jesús como tu Salvador, ese es tu Salvador ahora, pero entonces en el bautismo tú estás haciendo una manifestación pública de la decisión y el compromiso que tú has hecho con Jesús. Lo que pasa es que hay mucha gente que se enamora, se empatan con la muchacha o el muchacho y se meten 20 años de novio. ¿Tú no has visto eso? 20, y uno dice, pero ¿y por qué tanto? En psicología, anota eso, Emily, si no te han dado todavía esa clase de llegado, pero en psicología dicen de que un noviazgo de menos de un año es muy riesgoso. Es decir, se recomienda de que una pareja tenga un noviazgo de aproximadamente un año por lo menos para que se conozcan. Eso es, ¿sabes? Un estudio estadístico, claro. Pero más de 4 años de noviazgo ya no es peligroso, es aburrido. Si tú llegas a 4 años y todavía no estás decidido, tienes un problema. Generalmente después del año, el 2 o 2 años, los novios dicen, no, ya me quiero casar, ya me quiero casar. En muchas ocasiones antes. Eso no es ningún problema tampoco. Pero eso es la recomendación que se da. Entonces, en ese concepto, ese tipo de concepto lo traen también al bautismo.
Porque hay muchos creyentes que reciben a Cristo y nunca se bautizan. O reciben a Cristo, dicen haber creído en Cristo como su Salvador y el bautismo lo ponen ahí en el back burner, como dicen, y esperan y esperan y esperan. Y cuando vienen a ver, dicen, ¿para qué me voy a bautizar? Como mucha gente dice, ¿y para qué me voy a casar si me va tan bien así? ¿Para qué me voy a casar? Dicen muchos. ¿Sabes para qué te vas a bautizar? Porque Jesús dice aquí, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es un mandato. Tú no tienes que tener muchos años en la vida cristiana para ser bautizado, ni mucha experiencia. Tú no tienes que tener mucho tiempo en la iglesia, como en muchas ocasiones hay. Hay algunas iglesias cuando la persona se hace creyente, te sientan ahí y después tienes que tomar varias clases. Aquí te damos una sola clase y no es necesario que tomes la clase para ser bautizado, pero te recomendamos que tomes esa una para que sepas lo que es el bautismo. Punto. El bautismo no es nada más que un testimonio público. No significa que eres perfecto. No significa que cuando te bautizaste dejaste de fumar o de tomar o de hacer algunas cosas. Significa de que tú has tenido conscientemente el deseo de comprometerte con Cristo Jesús. En muchas iglesias todo lo contrario. Y yo creo que tú entiendes el orden en este texto. Aquí dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Y después qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el bautismo viene después de que la persona conoce a Cristo y se hace un discípulo de Cristo. Y después dice, fíjate esto, y después dice, en el versículo 20 entonces, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Después que tú te bautizas, entonces tienes que aprender a ser obediente a Jesús. Yo sé, yo respeto en algunas iglesias o algunos pastores que dicen no, es al revés. Es decir, si tú te quieres bautizar, tú tienes que empezar a obedecer antes. Casi que tienes que ser perfecto para ser bautizado. Casi. Por eso algunas personas tienen problemas con la cuestión esta de la salvación. Y si me voy al cielo, ¿y por qué me voy? Y si pierdo la salvación, y si no la pierdo. La Biblia, el cielo no está lleno de gente perfecta. El cielo está lleno de gente pecadoras, arrepentidos, que han sido transformados por la sangre de Cristo Jesús. Pero gente como tú y como yo no son perfectos. Ni tú y yo vamos a ser perfectos. Si así fuera, no tuviéramos el chance de entrar al cielo. Cristo Jesús nos dio la oportunidad de ser salvos y entrar al cielo simplemente porque creemos en Él. La obediencia no me da salvación, la obediencia me da bendición. Hay muchos cristianos que no tienen bendición. Y encima de eso, ahora en la tierra, y encima de eso dice la palabra que el día que estemos en la presencia de Dios, entonces vamos a tener recompensa. Si tú no eres obediente, no vas a tener recompensa. Vas a estar allí, vas a ser salvo, pero no vas a tener la recompensa que tú quisieras tener de parte de Dios. Por eso es importante. Pero fíjate cómo dice allí, dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio o hacer discípulos y entonces bautizarlos y enseñarles a que sean obedientes a todas estas cosas. Algunos de ustedes en esta mañana ya han recibido a Cristo Jesús en su corazón, ya son creyentes, pero quizás algunos de ustedes no se han bautizado todavía. Y yo no estoy aquí para decirte te tienes que bautizar. Como pastor te digo, tienes la responsabilidad delante del Señor. Si tú has recibido al Señor como tu Salvador, que te bautices. No tengas miedo. Eso no quiere decir, oye, ahora que me bauticé me van a decir, pastor, que tengo que diezmar y venir todos los domingos a la iglesia. No, tampoco. No es un compromiso conmigo ni con esta iglesia, es un compromiso directamente con Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Es un compromiso con Dios. Tú sabes, si tú quieres o no quieres ser obediente es una cosa aparte. Ahí dice entonces, enseñándolos que obedezcan, obedecer todas las cosas que les he enseñado. Eso es, yo te enseño, mi responsabilidad es enseñarte. Si tú no quieres seguirlo o aprenderlo, eso es un problema entre tú y Dios. Y te vas a dar cuenta eventualmente en alguna ocasión de que necesitas obedecer a Dios. Necesitas obedecer a Jesús en cada una de estas cosas. Jesús nos llama. Ahora, escucha bien. Cuando tú eres cristiano, no tienes que ser necesariamente bautizado, pero si te bautizas y lo obedeces todavía mucho mejor, entonces desde el principio tienes también la responsabilidad de compartir eso con otras personas. Comparte el evangelio con tus amigos. Las sillas que nosotros vemos vacías aquí no se van a llenar por la página de internet, ni por Facebook, ni por mensajes que vemos la gente. Esto es un medio donde nosotros estamos llegando. Escucha, nosotros estamos llegando ahora a mucha gente, a otros lugares. Ese texto bíblico de ir a todas las naciones, en el versículo anterior aquí que dice, discípulos de todas las naciones,
Ahora estamos llegando a todas las naciones mucho mejor que en aquel tiempo. En aquel tiempo, para que tú pudieras ir a otra nación a predicar el evangelio, tenías que viajar, pero días, semanas y meses. En camello, en caballo, o sea, si quizás se aparecía un camello. Pero ahora no. Ahora nosotros, hay personas que están viendo allí sentados en su casa o en la computadora. El otro día recibimos un email de una persona que estaba en Australia. Me decía, me mandó una nota que iban de Australia, no vivía en Australia, pero viajaba de Australia a uno de los países bálticos, altos, por allá por Noruega, eso. Y dice, CC Vida, yo veo los mensajes de CC Vida, es un hispano. Y él viaja y vive en Europa. Dice, cuando está en el aeropuerto, abre la laptop y se pone a ver las enseñanzas nuestras de aquí. Estamos llegando a muchos otros lugares. Nosotros mismos nos asombramos. Y hay veces que el otro día, no sé si fue a Tony aquí en la casa, le enseñaba conectado en el mapa del servidor nuestro, como están las lucecitas encendidas en los diferentes países que la gente en ese momento nos está viendo. Estamos llegando con el evangelio allá. Pero para hacer crecer esta iglesia, tenemos que llegar con el evangelio aquí. Y tienes que comparte con tus amigos. Pablo decía, el apóstol Pablo decía, ustedes son mi carta de referencia. Eso quiere decir, miren, si tú quieres que la gente venga a la iglesia, invítalos tú. Háblales de Cristo Jesús. No solamente, mucho más que Facebook. Facebook es un instrumento, claro, hay muchos instrumentos. Háblale a la gente de Cristo Jesús. Invítalos. Invítalos aquí. Manny ha traído varios amigos también, algunos de ustedes igual. Invítalos, conéctalos. Ya tú estás haciendo tu parte. Nuestra responsabilidad no es si la persona se queda o no. Nuestra responsabilidad es invitarlos y hablarles de Cristo. Si esa persona se queda o no en la iglesia, esa no es la responsabilidad nuestra, es la responsabilidad de ellos delante de Dios. Tú y yo tenemos que ser encontrados obedientes al Señor cuando el Señor nos llama a salir y predicar el evangelio de Cristo Jesús, a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles a ser obedientes a Cristo Jesús. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.